esta clase tiene como objetivo presentar la civilización griega, que en el orden de importancia viene mucho después de lo que ocurrió con Mesopotamia hace más de 2500 años en el pasado. Por lo tanto, hay un objetivo súper importante, chiquillos, y por favor, lo que no entiendan, pregúntenlo después más adelante para hacerle honor al tiempo. Hay que conocer y explicar la importancia que tuvo la ubicación geográfica para el desarrollo de los griegos, ¿ya? Si para Mesopotamia la conexión con el mar Mediterráneo, la existencia del río Éufrates y Tigres fue fundamental, ¿m? Para los griegos también la conexión, por ejemplo, con el mar Mediterráneo, que está aquí en el mapa, o el mar Egeo, también va a ser fundamental, pero también otros factores que también son importantes aquí aclarar, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a hacer rápidamente este pequeño juego. ¿Quién sabe algo sobre la civilización griega? ¿Qué es lo que acabo yo de mostrar ahí en la pantalla? ¿Qué cosa tiene que ver eso con los griegos? A ver, a ver. La Olimpiada. Las Olimpiadas. ¿Y en las Olimpiadas qué se hace, Maximiliano? ¿Qué se practica? Se hace deporte. Correr. Se puede correr, se practica deporte, se puede lanzar la jabalina, se practica la lucha, la maratón, la decatlón, las carreras, no sé, a caballo, las competencias de fuerza, etcétera. Los Juegos Olímpicos, por si alguien no lo sabía, tienen que ver con la civilización griega, de ahí los aritos olímpicos que representan los 5 continentes y la llama olímpica, que desde la época de la antigua Grecia se usó en alguna ocasión para representar el fuego de la inteligencia, el conocimiento y también del desarrollo físico de los seres humanos, ¿ya? De hecho, había antiguamente una ciudad que se llamaba Olimpia, ¿ya? De ahí viene el nombre de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se llamaba ese ser mitológico que existía en Grecia, supuestamente? Pegaso. Ya, muy bien, Fernando. ¿Y el Pegaso de qué otra cosa tú lo has visto en algún momento, en algún tipo de cultura popular? ¿No? ¿De dónde sale el Pegaso? En Beyblade. Beyblade, ya, mira, eso es más moderno, es más de tu época. Yo soy más viejito, eso sí. Yo conozco el Pegaso de otra serie. ¿Alguien la ha visto? ¿O a alguien se le ocurre? Los caballeros del Zodiaco. Muy bien, Agustín, perfecto. Los Caballeros del Zodiaco, una de mis series favoritas. No, no es que ande vestido de Pegaso todo el día, pero me gusta bastante. ¿Alguien Yo conoce? la veo. ¿Lo ve también? Yo también lo veo. Ahí en Netflix. Si alguien no conoce Los Caballeros del Zodiaco, véanlo en Netflix. ¿Ya? Son súper entretenidos. ¿Alguien conoce este caballito? ¿Alguien sabe el nombre? ¿Caballo de Troya? Muy bien, Dante. ¿De dónde sabe usted ese nombre? ¿De dónde lo había escuchado o visto antes? Creo que lo usaban como de Lo había carnada, ¿no? escuchado. Ya, ¿lo usaban cómo, Matías? Como carnada. Ya, perfecto. ¿Y qué es lo que se hacía en ese caballo? La gente, ¿qué hacía en ese caballo para que usaran de carnada? Se metían adentro. Muy bien, perfecto. Bien, Matías. Para atacar. La gente, los griegos se escondieron dentro del caballo en una guerra que se llamaba la Guerra de Troya, ¿ya? Y ese caballo era un regalo para los troyanos, y dentro de esto estaban los soldados griegos que en la noche utilizaron esta estrategia para entrar a la ciudad porque estaba muy fortificada para poder entrar y derrotar a los troyanos. Bueno, entran y ahí se hace una batalla encarnizada que permitió incluso la derrota de los troyanos en aquel episodio que se conoce un poco de la historia de Grecia. Súper bien, muy bien. ¿Cómo se llamaba ese dios? Zeus. Muy bien, Fernando. Zeus, el dios el del rayo, el padre de todos los dioses. Perfecto. ¿Y ese otro dios? ¿Quién era? Poseidón. Poseidón. ¿Dios de qué era, Fernando? Del mar. Dios del mar. Exactamente, de la vida marina y de los seres marinos que existían supuestamente en la mitología griega. Muy bien. ¿Ya? ¿Y esta diosa quién era? ¿Los que vieron los caballeros de Zodiaco? ¿Nadie sabe? Enea. Bien, Agustín, Atenea, la diosa de la sabiduría, la diosa protectora de la tierra, la que básicamente lucha contra todos sus enemigos, por lo menos en la serie, contra Hades, contra Poseidón, contra el patriarca, etcétera, pero que la serie obviamente está basado en la mitología
griega, ¿ya? Y las constelaciones, por eso la constelación del Pegaso, del dragón, del cisne, etc. Por lo tanto, muchas de las cosas que nosotros conocemos actualmente en muchas otras formas, por ejemplo, en series animadas, en películas, en libros o en deportes, nacen principalmente desde la civilización griega. Y eso era súper importante que ustedes recordaran en esta ocasión. Y les agradezco un montón porque se nota mucho de que saben bastante eso. Ahora estoy leyendo recién el chat. Eh, a ver, ya. Profe, le hago una pregunta. Dime. ¿Usted sabe qué es un Deus Ex Machina? Uy, me pillaste. Es una frase en latín, creo, pero no sé el significado. ¿Tú lo sabes? Es como usted cacha la guerra de los mundos, Sí, ya. cuando salen los aliens y están a punto de ganar Ujú, y luego se mueren de una enfermedad. ya. Eso es un Deus Ex Machina. Es como cuando están perdiendo la guerra y sale un dios que gana, como que le da poderes al protagonista y te hace ganar rápido. Ah, ya, perfecto. Como el último recurso, una cosa así. Sí. Perfecto. Mira, yo había escuchado antes la Eh, frase del Deus Ex Machina o algo así. Bueno, ahí vamos a tener presente eso quizás para cuando hablemos de alguna guerra que se haya vivido en la época griega. Bueno, eso va a ser más adelante. ¿Ya? Leí recién el chat, así que tengo súper presente lo que me estaban comentando. Así que mientras no pase nada, no se preocupen. ¿Sí? Ya, chiquillos, avanzando con la sección. Eh, a ver, déjenme poner un poquito este tema. Ya, chiquillos, reanudamos. Con lo anteriormente explicado, ¿ya? Vamos a ver algunos datos rápidamente sobre Grecia, si no, se nos va a cortar mucho la clase. Bueno, presten atención. Algún dato importante. Esta civilización es perteneciente a la época conocida como la Edad Antigua. ¿Eso qué significa? Que Grecia existió entre el 1200 a.C. hasta el 146 a.C. cuando fue conquistada por los romanos. El fin de Grecia tiene que ver mucho con eso, cuando dejan de ser una civilización poderosa, por así decirlo, o influyente, y los romanos conquistan el territorio que ustedes vieron en el mapa en el año 146 a.C., o sea, bastante antes del nacimiento de Jesús. ¿Qué significa? Y fíjense rápidamente aquí en la línea de tiempo, nosotros ya pasamos, si ustedes se acuerdan, el paleolítico, el neolítico, mencionamos algunas cosas de la edad de los metales y por lo tanto vimos la prehistoria. Cuando se inventa la escritura, aparece lo que es la historia, y aquí nos encontramos en la Edad Antigua, con lo que va a ser Grecia y principalmente Roma, además también de lo que fue un poco Mesopotamia, ¿ya? Y entre medio de toda esa época, por ejemplo, nace Jesús, ¿ya? En la época de los romanos o parte del final de la época de Grecia. Por lo tanto, si ustedes se fijan en la línea de tiempo, estamos instalados recién acá, ¿ya? Pasamos, por así decirlo, la prehistoria y esa línea que corta un poco en la línea de tiempo, y llegamos a esta edad mucho más antigua o incluso mucho más evolucionada de lo que fue los periodos que ustedes ya conocen, del Paleolítico y el Neolítico, ¿sí? Ahora, geográficamente hablando, ¿qué es una península? Es una extensión de tierra rodeada de agua por todas partes, salvo por aquella parte que está unido a un territorio de mayor tamaño. ¿Qué significa entonces la península de los Balcanes, querido séptimo básico? Chiquillos, es todo lo que se encuentra aquí rodeando este pedacito de tierra principalmente, donde está, por ejemplo, Esparta, el sector del Peloponeso, ahí está Olimpia, ahí está el Ática, la ciudad de Atenas. Por lo tanto, todo este pedazo de tierra como que es una protuberancia, como que sale hacia el mar, es una península. Pero obviamente la península de los Balcanes también corresponde a lo que está marcado con una especie de color verde y línea segmentada de color rojo. Esto es principalmente la península de los Balcanes. Básicamente, aquel pedazo de tierrita que está de alguna manera salida del continente y que se encuentra rodeada de agua y con muchas islas y que está conectada solamente por esta parte con el resto del continente, ¿ya?
Eso es como principalmente la lógica de la península de los Balcanes, ¿ya? Y también para entender lo que es una península, que en geografía siempre es importante saber la diferencia entre distintas formas de tierra dentro de, por ejemplo, un continente o dentro de cualquier parte que quiera uno ubicar en el mapa. Es muy distinto una isla, por ejemplo, como la que está aquí abajito en Creta, que, por ejemplo, una península, ¿ya? Eso es como muy importante tenerlo presente. En segundo lugar, y aquí es lo importante de esta clase, la geografía de la antigua Grecia. La ubicación, obviamente, es la conocida península de los Balcanes, que es parte del continente de Europa, ¿ya? Tiene algunas secciones que son pertenecientes a Asia, pero principalmente la península es del continente europeo, ¿ya? La zona que ustedes vieron en el mapa, no, le dejé más tiempo. Ariel, no te preocupes, dejé mucho más tiempo para que no nos corte la clase, tranquilo. La zona denominada como Hélade es lo que ustedes vieron recién en el mapa, eso que llamamos península de los Balcanes, donde quedó marcado el sector de la antigua Grecia. Los antiguos griegos le llamaban la Hélade, ¿ya? Por lo tanto, ellos se denominaban a sí mismos helenos o helenas, ¿ya? Que quiere decir griegos, ¿ya? De hecho, los romanos más adelante los van a denominar como griegos y de ahí nosotros los conocemos como la cultura griega, el país de Grecia, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero ellos en aquellas épocas se hacían llamar helenos, que es lo mismo que denominarse o autodenominarse como griegos, ¿ya? Junto con eso, ¿m? La península balcánica se compone también de lo que ustedes vieron hace unos segundos atrás, las costas de Asia Menor y el famoso mar Egeo, que es un mar mucho más chiquitito que se encuentra dentro del mar Mediterráneo y que obviamente fue muy importante para la civilización griega, para el comercio, para la producción de alimentos, para el transporte de personas o incluso para la defensa ante eventuales invasiones de otras culturas extranjeras, ¿ya? Por lo tanto, la geografía y el clima de la península de los Balcanes fue muy variada. ¿Qué significa eso? De que no solamente había un mar como el mar Egeo o el mar Mediterráneo, sino que el territorio era muy montañoso, que estaba muy limitado para el desarrollo de la agricultura. Era de muchas montañas, de muchos cerros, muchos de los lugares que ustedes miraron o alcanzaron a ver en el mapa. Por lo tanto, la agricultura se desarrolló igualmente, pero con muchas dificultades. ¿Ya? No eran tan agrícolas, por así decirlo, los griegos. Además, había una división natural muy notoria, ¿ya? Generando muchas fronteras naturales. ¿Qué quiere decir esto? Las fronteras que habían entre distintas montañas o cúmulos de cerros, como también lo que eran las distintas islas que estaban separadas del continente, producto de la existencia misma de estas islas, ¿ya? Y acabo de mencionarlo recién, las islas también fueron importantes porque hubieron muchas ciudades, como por ejemplo Delfos, que estaban ubicadas en islas para estar en cierta lejanía de lo que eran las ciudades más grandes y poder desarrollarse de manera más autónoma a través de sus propios sistemas de trabajo, de producción y también de desarrollo cultural, ¿ya? Eso igualmente no impedía que hubiera conexión entre isla y península, o sea, no había problemas para eso. Y si alguien no conoce qué es lo que es un clima mediterráneo, es básicamente la notoriedad o la diversidad de climas que hay durante un año normal, por así decirlo. Invierno, primavera, otoño y verano. Un clima muy variado, no solamente marcado en 2 estaciones del año, sino que en variados como las que yo les acabo de mencionar, ¿sí? Por lo tanto, la geografía y el clima fue súper importante, de muchas variaciones, de muchas diferencias, pero que permitió también un desarrollo cultural y también económico muy diverso de la antigua civilización de los griegos, ¿ya? De hecho, ustedes pueden notar en cierta medida que es muy diferente el territorio de Grecia que lo que fue el antiguo territorio de Mesopotamia, ya que pareciera ser que en Mesopotamia era mucho más fácil desarrollar y ser más productivos, ¿ya? Pero Grecia igual tuvo lo suyo. Por lo tanto,
La conexión con el mar Mediterráneo, como dice el punto 5, es de vital importancia porque si la agricultura no fue muy bien desarrollada, la actividad marina, la conexión con el mar Egeo o el mar Mediterráneo permitió un desarrollo económico pero súper importante en la antigua Grecia. Por eso es súper importante volver a repetir que el mar Mediterráneo, o en este caso el mar Egeo, son esenciales, que permitieron la supervivencia de las distintas culturas que compusieron o componían la antigua civilización griega. ¿Ya? Bueno, ahí está un poco nuevamente el mapa de la península de los Balcanes. Ahí de hecho se nota muy bien esa protuberancia de tierra conectada con el continente europeo. Ahí se encuentran varias islas, el famoso mar Egeo, parte del mar Mediterráneo y del mar Adriático, y ahí ven la geografía montañosa. Por eso yo les decía que era para muchas ciudades muy complicado el desarrollo de la agricultura porque las montañas tienen composición muy rocosa, ¿ya? Entonces cosechar, sembrar era algo difícil. Pero la conectividad con el agua, con el mar Egeo en este caso, permitió mucho el desarrollo marítimo, la pesca, el comercio transatlántico, el transporte de personas, etc. ¿Ya? Entonces, la parte principal corresponde a la península de los Balcanes junto con el resto de las islas que componen esta civilización. Por lo tanto, al ser una civilización que desarrolló principalmente, por ejemplo, la actividad marítima, ¿ya? Ay, Agustina, ¿me puedes repetir esa pregunta? Porque se me olvidó después de todos estos días. Escríbela igual. La conexión marítima, vuelvo a retomar, por ejemplo también, el comercio, que es súper esencial para el desarrollo de una civilización, es una civilización de mucha expansión, ¿ya? No solamente Grecia se desarrolló en este sector del mapa, sino que también tuvo una expansión y una influencia cultural, no solamente por Asia, sino que también por Europa, ¿ya? No es que haya sido una cultura que haya invadido territorios, pero sí llevó su ciencia, su matemática, la filosofía, llevó también el deporte a otros puntos que corresponden a los continentes que hemos estudiado anteriormente, principalmente el europeo. Por lo tanto, fue una expansión muy grande el de la influencia cultural de los griegos. Asimismo, la división natural facilitó la formación de polis. ¿Y qué son las polis, chiquillos y chiquillas? Son ciudades independientes que tienen sus leyes, que tienen sus propios desarrollos internos, sus propios ejércitos, sus propios gobiernos, ¿ya? Que se autogobiernan unas de otras. Y ahí está, por ejemplo, Atenas, Esparta, Troya, Olimpia, que son por lo menos las ciudades más importantes. De hecho, más adelante podríamos comentar o contar un poquito sobre la ciudad de Esparta, que deben conocerla de alguna parte, y también la ciudad de Atenas. Pero Troya y Olimpia también fueron ciudades súper importantes. Aquí están los famosos troyanos, el famoso caballo de Troya, el Olimpia con los Juegos Olímpicos, los espartanos, los famosos 300 espartanos que fueron a luchar contra los persas, y los atenienses que crearon, por ejemplo, la filosofía, ¿ya? El estudio de la filosofía. Por lo tanto, ahí aparece lo que sería una especie de polis, esas eran las antiguas polis, esas antiguas ciudades que estaban protegidas por murallas, con una especie de templo principal. Ahí está un puerto, que es la conexión que yo les decía con el mar Egeo, por ejemplo, o con el mar Mediterráneo, y que básicamente se repetía en muchas de las otras ciudades que yo, por ejemplo, les acabo de ejemplificar hace unos segundos atrás. Por lo tanto, la geografía de Grecia es muy rica por la diversidad que tiene, no solamente por el clima, sino que también por la forma que compone la geografía griega con esta península de los Balcanes. Y obviamente con la conexión que hay con el mar Egeo o el mar Mediterráneo. Por lo tanto, ¿qué es importante decir antes de cerrar esta clase? Y aquí al final voy a dejar la respuesta a la pregunta de la Agustina. Primero, el vínculo vital con el mar, Mediterráneo o Egeo, que permite el desarrollo económico. Eso siempre hay que recordar de Grecia, ¿ya? Y en general de muchas de las civilizaciones. El contacto que tuvo con otras culturas. Los griegos no eran una cultura tan cerrada como por ejemplo la china o la japonesa, antiguamente obviamente, pero en esa época, 1200 o en el año 400 a.C., los griegos
tuvieron una conectividad también con otras culturas y ahí hubo una mezcla. De ahí que muchas de las cosas que nosotros podemos decir a través de las palabras o a través de la arquitectura o a través de la filosofía, que es porque siguen hasta el día de hoy, gracias al aporte y la continuación de ese tipo de expresiones culturales, artísticas, deportivas, etc. Y otra cosa importante, gracias a los dos puntos anteriores, es que esta cultura sobrevivió a muchas invasiones extranjeras, gracias a las alianzas que hubieron entre ciudades como Atenas, Esparta, entre otro tipo de alianzas, pero también porque la geografía, nuevamente, repito, permitió que muchas civilizaciones extranjeras, como la persa, ya que proviene de Asia, haya dificultado su entrada a la península de los Balcanes producto de esta dificultad por el hecho de que hubo la presencia del mar Egeo, o por ejemplo las zonas muy montañosas que habían en aquella época. Y finalmente, la geografía permitió, a pesar de todo, el desarrollo cultural amplio, en este caso, la ciencia, el deporte, el arte, la mitología, los dioses griegos, y la filosofía, ¿ya? Así que esas 4 conclusiones podrían resumir en parte lo que hemos contado de manera bastante extraordinaria, producto del tiempo, lo que fue la civilización griega y principalmente su desarrollo o su ubicación también geográfica.